nosotros somos privilegiados. La Biblia dice que que Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y nos dio la oportunidad de recibirlo a nosotros. Amén. Ahí donde estábamos en la palabra, al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y luego, hoy voy a hablar acerca de dos hombres. Dos hombres. Dice la palabra en el nombre del Señor: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, es decir, cuando estaba cerca, el centurión envió a Jesús, unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del que había estado enfermo. Amén. Parte de la Biblia que me relata el Evangelio de Lucas es tan importante porque vamos a hablar de dos hombres. Uno que es el centurión romano, siervo de Roma, pero que era un hombre que le construía casas de adoración a los judíos. Porque dice, los mismos judíos fueron a interceder por aquel varón. Los mismos judíos, los mismos de la sinagoga, los mismos sacerdotes, ellos le dicen a Jesús en el versículo 4, es digno de que le concedas el milagro. O sea, los judíos que también, que podemos decir, ellos que eran los que adoraban, los que conocían, ¿a dónde corrieron? A Jesús. Pero si Israel no creía en Jesús, ellos no todos los sacerdotes, ¿cierto? Pero cuando oyeron esto, ellos mismos, los judíos, los ancianos, dice, los ancianos, y podemos decir que eran ancianos por sabiduría, por el tiempo, por lo que llevaban haciendo. Y ellos van y le dicen a Jesús, es que Él es digno de que tú le hagas el milagro que Él está pidiéndote. ¿Y sabes por qué es digno? Porque Él nos ha construido casas de oración, Él ha levantado iglesias, Él ha hecho muchas cosas, nos ha dado bienes, ha hecho para la iglesia que adora a Dios, ha hecho esto. Y yo veo a un Jesús que no se niega. Un Jesús que no se niega y dice, bueno, si Él ha hecho estas cosas, parafraseando el texto, no es que Él está allí explícitamente, vamos a sanarlo. Porque si es un hombre de bien, entonces vamos a sanarle. Ese es el primer hombre. Y Jesús lo vio con tanta fe. Jesús lo vio con tanta fe. Y cuando Jesús se dirige a la casa del centurión,
¿Qué hace el centurión? El centurión dice: no soy digno. Él manda rápidamente, cuando él sabe que Jesús viene a su casa, manda rápidamente y le dice a Jesús: no, Señor, no entre, no venga. ¿Cómo usted va a venir a mi casa? Mi casa está sucia. Mi casa está desordenada. Y le manda unos siervos, porque él mismo: ni yo soy digno de ir a usted. ¿Cuántas personas no hay así en el mundo diciendo: es que yo no soy digno de acercarme a Dios? Yo no soy digno, he pecado tanto que no soy digno. Pero Jesús va hacia ellos. Jesús camina hacia el que no es digno. Y el que no es digno, en lugar de decirle venga, le manda a decir: yo no soy digno. Y así vemos en la sociedad hoy diciendo: es que yo no soy digno de tener a Jesús, de acercarme a Él. Gente en la iglesia, estando en la iglesia, buscando a Dios, y dice: no somos dignos de estar en su presencia. Y créame que la frase lleva mucha elocuencia. Y aún en la iglesia tradicional dice: no soy digno de que entres en mi casa, sino la palabra tuya bastará para sanarme. Y una frase muy bonita. Es una frase muy bonita. Y cuando el centurión manda a decir esto, a Jesús no le sorprende el que no sea digno de entrar a la casa, sino que le sorprende la palabra que dice: porque soy también hombre de autoridad. Y si le digo a este va, va. Y si le digo a este viene, viene. Y si le digo al otro hágalo, lo hace. Entonces usted suelte la palabra, que su palabra traerá cumplimiento en mi casa. Y se ve bonito, hermoso. Y Jesús se para y dice: wow. No lo sorprendió el que no era digno. Esa palabra no fue la que sorprendió a Jesús. Lo sorprende es lo que sigue. La oratoria que le da el siervo diciendo: es que usted nomás suelte la palabra. Y el ejemplo que le pone. Y por ese ejemplo Jesús se maravilla. Porque no creo que Jesús esté contento cuando el siervo, el centurión, le manda a decir: no entra a mi casa. O usted estaría contento que lo manden a llamar y en la mitad del camino digan: no, quedémonos en la panadería, aquí yo te gasto un café. En la oficina. Y Jesús se maravilla por las palabras que el centurión le manda a decir: no soy digno de que entres en mi casa. Es parte de la palabra, pero lo que se sorprende a Jesús es la autoridad con la que el centurión le está hablando. Y por eso ese hombre, como cualquier persona que está en la iglesia y que está en el mundo, diciendo: no soy digno de que Jesús entre a mi casa. Pero Jesús iba para la casa del centurión. Jesús iba corriendo para la casa del centurión. Y sabe una de las cosas que han dicho muchos hombres, que el centurión no dejó entrar a Jesús no porque no creía en él, sino porque tenía una condición de pecado. Y es una condición de pecado muy fuerte. Lo que la gente hoy está haciendo, usando los jóvenes y atrapando a nuestros jóvenes. No son las drogas. Y esa condición de pecado era que él tenía con su siervo. Y por eso, cuando él ve que Jesús viene, le dice: no soy digno. Entonces algunos de los estudiosos de esta palabra marca que en su teoría que el centurión tenía una relación con su siervo. Y por eso él se siente en la condición de no dejar entrar a Jesús a su casa, porque no estaba digno. Pero Jesús, aún conociendo el pecado que había en el centurión, corrió hacia él. Lo que Jesús me enseña es que no importa la condición de pecado en que yo esté, Él lo que quiere es salvarme. Él lo que quiere es rescatarme. Él lo que quiere es restaurarme. Él quiere hacer cosas grandes con aquel que se deja encontrar. Y el centurión le impide el ingreso a Jesús a su casa. ¿O no es así?
Y usted me dirá, Jesús, y se ve muy elocuente la palabra que el centurión le manda a decir, y hermosa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Es que mire, es que yo soy pecador. Dios, ¿cómo vas a venir? Pero es que Dios le está diciendo, a mí no me importa tu condición. A mí me importa lo que tú eres y lo que te voy a llevar a hacer. Eso es lo que le importa al Señor. Al Señor no le importa que yo esté en pecado. A Él lo que quiere es sacarme del pecado y llevarme a las naciones a predicar el evangelio, llevar su palabra de gloria en gloria, iglesia. Y el centurión, ¿qué hace? Le dice, Señor, no soy digno. Y él no era digno desde su condición. El centurión no era digno desde su condición. Pero Jesús lo hace digno. Jesús lo hace digno. Y cuando Jesús lo hace digno, va hacia él. Y él le dice, no entra. Pero aún así, el milagro ocurrió. Jesús le dijo, listo. Como yo soy hombre de autoridad también, la palabra ya fue y ya sanó. ¿Sí? ¿Y Jesús qué dijo? En esta palabra ni siquiera dice que Jesús soltó la palabra, sino que Jesús, en lugar de decirle, váyanse que ya está sano, se voltea a la multitud y le dice, miren la fe que hay en esta gente. Y ellos se van, y cuando regresan, aquí en este texto, en otros de pronto sí, pero en este texto de Lucas, literalmente no me marca que Jesús le dice la palabra, váyanse que él está sano. Como en el otro texto del Evangelio sinóptico que dice que el centurión vino y le dijo a Jesús, en este mandó a decirle a Jesús. Y no me dice que Jesús les dijo, váyanse que está sano, sino que se volteó a la multitud y les dijo, tengan fe como esta gente, que no siendo hebreos, no siendo conocedores, conocen de autoridad y del poder que Dios le ha dado al Hijo de Dios. Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y por ser hijo de Dios, el poder de Dios reposa sobre nosotros. Jesús, aquí en la tierra, se llamó hijo de Dios, pero todos sabemos que Jesús es Dios. Y a nosotros nos hizo hijos. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, hacía las cosas de su Padre. Sanaba, libertaba, curaba, hacía de todo. Cuando era hijo aquí en la tierra. Ahora que es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Los hijos de Dios. Tenemos la autoridad que Jesús hizo para sanar, restaurar, libertar, hacer milagros, sanidades, prodigios. A eso nos llamó el Señor, a hacer las obras del Hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y los herederos obtienen la promesa. Amén. Y Jesús les da la palabra y estos se van. Y cuando regresan, llegan a la casa. El hombre ya está sano. No me dice que Jesús habló. No. Se volteó hacia la multitud y el hombre fue sano. A veces no es necesario que Dios hable. Usted puede decir, yo no soy digno. No, a Dios no le llama la atención que usted le venga con elocuencia y decirle, yo no soy digno. No, a Dios lo que le interesa es que usted le dé una apertura en su casa. Y usted puede ver que el centurión recibió el milagro, pero no la salvación. No recibió la salvación. Porque la salvación es Cristo y no la dejó entrar a su casa. En cambio, este otro hombre, en Lucas 19, Jesús le habla. Y ahí en el versículo 1,
Dice que Jesús estaba entrando a Jericó. Y había un hombre de baja estatura llamado Zaqueo, ¿cierto? Y Zaqueo necesitaba ver a Jesús. Zaqueo necesitaba conocer a Jesús. Así como usted y yo un día anhelamos de su presencia, Zaqueo quería ver a Jesús y él era bajito de estatura, ¿cierto? Y era jefe de los publicanos y rico. Ojo, jefe de los publicanos y rico. Cuando usted mire qué eran los publicanos y además lo que la iglesia ha pensado que los ricos son los que no merecen el reino, me está marcando el texto que era jefe de los publicanos y rico. ¿Sabes que era recaudador de impuestos? ¿Y qué eran los recaudadores de impuestos? Unos ladrones. Usuraban a la gente. Los recaudadores de impuestos, esos hombres, él era el jefe. Él era el jefe. Y para llegar a ser jefe tuvo que tener un recorrido, porque no creo que haya llegado de una vez de la nada a ser el jefe de los publicanos. No, naturalmente hay un proceso. Y antes de llegar a Jesús a su casa, él quería conocerlo, pero la multitud no lo dejaba. Y corriendo, en el versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vea, cuando llega Jesús a nuestra vida nos da gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, antes de entrar a la casa, Zaqueo, con el anhelo de conocer al maestro, de saber quién era Jesús, de buscar a Jesús y de ver que era bajito de estatura, no como yo que mido casi 2 metros de alto, no, sino que era bajito de estatura, quizás unos 60, unos 65, unos 70 ya es una altura medio promedio. Sin embargo, él necesitaba verlo y era un pecador. Porque la gente dice aquí en el versículo 7 que Jesús había entrado a posar con un pecador. Los santos diciendo que había entrado con un pecador y Jesús no estaba en sus corazones. Y cuando llega Jesús a donde está Zaqueo, dice que Zaqueo corrió adelante. Él analizó, yo analizo, leo entre líneas y veo que Zaqueo corrió adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Zaqueo, cuando vio y dijo, él va a pasar por aquí, allá hay un árbol, corrió y se montó al árbol. Y mientras Jesús caminaba, él iba corriendo a montarse al árbol para ver a aquel que iba pasando. Quizás nosotros no tenemos un árbol, quizás no tenemos el conocimiento que tengan otros, pero es necesario que Jesús posee nuestra casa. Yo no puedo ser de la altura de Zaqueo, pero yo lo necesito. Y Jesús, cuando llegó, alzó la mirada. Y cuando alzó la mirada, dijo, Zaqueo, venga, baje, porque hoy me voy a quedar en su casa. Se autoinvitó. ¿Cierto? Y lo más berraco es que yo me imagino a la esposa de Zaqueo cuando yo llegara a Zaqueo con un invitado matoso. Él invita ¿a quién? A Jesús. O Jesús se invita a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo le dice, amor, trae a un amigo a comer. ¿Cierto? Y llega el amigo y 12 personas más.
Usted se imagina la cantidad de plata que tuvieron que haber gastado en esa casa para darle comer a 13. Y eso que pudo haber más personas. Porque había mucha gente que seguía a Jesús. Y la mujer, yo creo que se lo llevó por allá atrás y le dijo, ¿cómo estás loco? ¿Cómo se te ocurre traer tanta, a los colombianos, ¿no? Traer tanta gente a la casa, sabiendo que no tenemos para la comida, que nos falta esto, que nos falta aquello? Pero Zaqueo, aún así, invitó a Jesús a su casa con gozo. Siendo pecador, ladrón, digámoslo así, como ese recaudador de impuestos que era jefe. Siendo eso, le dijo a Jesús, entre en mi casa, entre en mi vida. Y corrió a Jesús y le recibió con gozo porque cumplió su objetivo. Lo que él quería era que Jesús entrara a su casa. Y Jesús le dijo, me voy a quedar. Y cuando estaba en la casa, Zaqueo dijo, Señor, voy a darle lo que he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado, y lo que tengo le voy a dar a los pobres. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en una vida, la transforma, y el que era muere y nace una nueva criatura, iglesia. Eso es lo que hace el Señor. Dele la gloria a Jesús. Nadie que haya dejado entrar a Jesús de verdad a su vida sigue siendo igual. Y Zaqueo cambió. Y porque Zaqueo dejó entrar a Jesús a su casa, mire lo que Jesús dijo en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Sí ve? ¿Sí ve? El centurión le dice, Señor, Padre, es que yo no soy digno. No entre. Yo tengo autoridad y si les doy la orden a ellos me obedecen. Usted haga lo mismo con sus ángeles. Pero no vaya a mi casa. Y Zaqueo le dijo, no, Señor, yo soy pecador también. Y la gente murmuraba de Zaqueo, pero entre en mi casa. Y cuando Jesús entró, su casa llevó la salvación. A su casa llevó la libertad. A su casa llevó la gloria de Dios. Por eso, cuando le damos apertura en nuestro corazón a Jesús, vivimos la gloria de Dios. Vivimos la gloria de Dios. Dos hombres a los cuales Jesús, a los dos, iba para su casa. Y uno recibió la salvación y el otro con la elocuencia la rechazó. No es lo que usted le diga a Dios con sus palabras, es lo que usted le demuestre en su corazón, es lo que nosotros le digamos al Señor. ¿Cuánta gente no hay como el centurión diciendo yo no merezco de Dios? Y hay otros diciendo como Zaqueo, yo quiero que Dios entre en mi casa. Y lo que necesitamos es esa gente que diga como Zaqueo, entra en mi casa, Señor, entra en mi vida. No mires que no soy digno, no, venga con todo, venga y siéntese a mi mesa. Eso es lo que debemos buscar como Zaqueo, encontrar a Jesús y llevarlo a nuestros días. Y Zaqueo recibió la gloria, recibió la salvación. Y Jesús mismo dijo, no dijo, he aquí hallado tanta fe, no lo dijo. No le enseñó a la gente diciendo, miren cómo este hombre tiene tanta fe y por eso estamos acá. No, le dijo, mire, a Zaqueo le dio la palabra. Tu casa hoy ha sido salvada. Es solo deja entrar a Jesús. Es solo deja entrar a Jesús. Y cuando Jesús entra, la vida cambia. Entonces, iglesia, hay mucha gente anhelando ser, hay muchos Zaqueos anhelando a Jesús, pero también hay muchos centuriones con elocuencia rechazando a Jesús, pero lo necesitan, lo mandan a llamar. Y usted me puede decir, no, pero es que yo tengo otra teoría, es respetable también.
solamente una enseñanza de cómo cambia nuestra vida cuando dejamos entrar al Rey de Reyes y Señor de Reyes. ¿El que nos hizo? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y sabe por qué? Porque el único que podía entrar al templo a ofrecer sacrificio y holocausto, ¿quién era? El sacerdote. El rey no lo podía hacer. El rey no podía ofrecer sacrificio. Pero el rey estaba ¿cómo? En la autoridad. Y yo necesito que mi pueblo sea rey y sacerdote. Yo los declaro reyes y sacerdotes. O sea, usted está en la autoridad y puede entrar al santuario de Dios a ofrecer sacrificio, porque para eso nos hizo reyes y sacerdotes, iglesia, para ofrecer sacrificios y a exaltar su nombre y consultar a Dios. El rey estaba en la autoridad, pero no podía ofrecer sacrificio. El sacerdote estaba en el templo, pero no tenía la autoridad que tenía el rey. Y Él nos une a nosotros, los dos. Reyes, para que gobiernen y reinen sobre todas estas naciones. Y sacerdotes, para que puedan entrar sin problema al templo, al santuario del Altísimo, a ofrecer sacrificios y holocaustos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que estamos en esta tierra como reyes y sacerdotes, iglesia. Dele la gloria a Jesús. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. No rechazarlo con la elocuencia. No rechazarlo. Sino decirle, Señor, como Zaqueo te buscó, yo también te quiero buscar. Como Zaqueo hizo, también lo quiero hacer. Zaqueo. ¿Y cuántos no juzgaban a Zaqueo? Que dice el versículo 7, que la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuántos no lo ven a ustedes y a los que han dejado entrar a Jesús a su casa? Mírelo cómo está ahora. Se cree cristiano, ahora se volvió a Jesús, que anda con los aleluya y todas las cosas que dice. Sí, eso pasa. El santurrón. Sí. Los cuando uno se convierte a Cristo y andaba con esos amigos bien reconciliados, le dicen el cura o el pastor. Sí. Es que ahora y vamos a tomarnos una cerveza. No invitemos a fulano porque es cura o es pastor. Y se mofan de eso. Entonces, la gente murmura. Pero Jesús dice, Él abrió sus puertas. Y Jesús dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. No importa que sea pecador, Jesucristo le dio salvación. No importa que ande caminando mal, Jesucristo le dio salvación. No importa que ande haciendo que andaba haciendo lo que no tenía que hacer, Jesucristo le dio salvación, porque a eso es que vino el Hijo del Hombre, y lo resalta y lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por los santos, Él vino por los pecadores al arrepentimiento, iglesia. Usted y yo somos dignos de estar en su presencia porque Él nos ha hecho dignos. Él nos ha dignificado. A nosotros nos toca caminar buscando la santificación porque Él nos ha santificado. Es Jesús el que lo hizo. Por eso, mis hermanos, ¿cuál actitud vamos a tomar? La de Zaqueo. La del centurión romano, que le dice, no soy digno, con toda la elocuencia del mundo. Es que yo soy hombre de autoridad. Y cuando doy una orden, me obedece. O la de Zaqueo, que le dice,
yo soy pecador y reconozco que he robado y he hecho malo, pero si a alguien le he hecho mal, le pediré perdón. Si a alguien le he hecho mal, caminaré a alcanzarle. Si a alguien le he robado, le restauraré. ¿Cuál actitud? Dos hombres. En ninguno de los dos hombres Jesús se negó a ir a su. En el centurión iba. Y cuando Zaqueo le dijo, voy para su casa. Y esa es la actitud. O la del centurión, o la de Zaqueo. No es la elocuencia lo que convence a Jesús, lo que nos da la salvación. Si usted mira, ambos recibieron de Jesús. Ambos. Tanto el centurión como Zaqueo recibieron de Jesús. Uno, sanidad, pero no se garantiza salvación. Y otro, no recibió sanidad de su cuerpo. Quizás no la necesitaba, pero sí recibió la salvación. Y eso es de mantener. Fuimos llamados para hacer esos saqueos de esta generación, que si no alcanzamos a verlo, busquemos el árbol y nos trepemos para que Jesús entre a nuestra casa y podamos estar salvos y permanecer en la salvación, como lo dice Efesios 2:8, permanecer en la salvación por su gracia. Por su gracia. Que murmuren todo lo que quieran. Lo que Zaqueo hizo es de locos. Porque si Zaqueo ha robado y va a devolver el cuádruple de lo que ha robado, ¿con qué se va a quedar? O sea que tendría que tener muchísimo dinero, porque a toda la cantidad de gente que había robado. Y que era rico. A veces solamente le queremos demostrar a la gente que hagan votos de pobreza. No, Jesús vino por todos. Y nos dio riquezas espirituales. Nos dio riquezas en nosotros. Y nuestra riqueza es la tierra. Aquí es donde vamos a vivir, debemos vivir bien. Aquí es donde podemos empezar la salvación. Jesús le dijo a Zaqueo, cuando te mueras te voy a esperar en el cielo. No, le dijo, hoy ha entrado. Hoy. No como el cerdo. Hoy entró la salvación. Hoy. Y así le dijo al que estaba con él en la cruz, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y así nos dice a nosotros, hoy ha entrado la salvación, y van a mantenerse en salvación, y van a caminar bajo la gloria, y la gloria de Dios estará delante de ustedes, atrás y a un costado y al otro, irán delante de ustedes, porque el Señor los ha escogido para llevar su reino a todas las naciones. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque ha entrado la salvación. Amén. Y el árbol sicómoro, teniendo en cuenta esto, ¿sabe qué significa el sicómoro? El sicómoro es un árbol que es incorruptible. Es una madera que es incorruptible. Que no se corroe, no se daña tan fácilmente como cualquier árbol que de repente se lo comen por dentro los hongos. No, es una madera incorruptible. Cuando yo miré el significado de esta madera, que la miramos con el hermano el otro día, estábamos en el Señor, y yo dije, es incorruptible, y me quedé allí. ¿Por qué? Porque el montarse al árbol acercó a Dios acá. Nuestro árbol es Jesús. Y es esta madera incorruptible, que no tiene falla, que no se daña, que no se desvía, que se mantiene firme. Ese es nuestro árbol, el árbol de la vida, el que nos ha traído vida y vida en abundancia.